En el año 1520, un hombre ascendió al trono otomano destinado a convertirse en leyenda, Solimán I, aquel el Magnífico o Kanuni, el legislador, cuyo nombre está asociado con la cúspide del poder imperial. Lo sabemos todo sobre él, sus campañas, su amor por Hurrem, sus obras arquitectónicas y su trágico final en la lucha entre sus hijos. Pero la historia comenzó mucho antes. Comenzó con un drama silencioso, casi olvidado, que se desarrolló a la sombra de su ascenso. Un drama cuyas principales víctimas fueron aquellos más cercanos a él por la sangre. Para comprender la magnitud de esta tragedia familiar, hay que mirar al pasado. Solimán no fue el primero ni el único. Era hijo del sombrío y decidido Selim I, apodado Yabuz, el severo o el intransigente, el mismo que, en menos de 10 años de reinado, duplicó el territorio del imperio, aplastó a los mamelucos y se apropió del título de guardián de los dos santos lugares. Su consorte, madre de sus hijos, fue la influyente Aishe Hafsa Sultán. Este poderoso matrimonio tuvo al menos 4 hijos, y además Selim tuvo descendencia con otras mujeres. Aquí yace la gran pregunta que a menudo se pasa por alto al contemplar la edad de oro de Solimán. ¿Qué fue de todos los demás? ¿Qué sucedió con sus hermanos y hermanas en el momento en que él obtuvo el poder sobre el mundo? El destino de cada uno de ellos es una historia de intrigas políticas, giros inesperados y, por lo general, un final trágico. No son relatos de libros de texto, sino de las crónicas palaciegas, donde las frías fórmulas ocultan auténticos dramas humanos. Y para entender en quién se convirtió, primero hay que saber a quiénes tuvo que perder en el camino. La historia no solo es la galería de retratos oficiales de los sultanes, también son las sombras silenciosas a sus espaldas. Para no perderte las próximas historias, dale a me gusta y suscríbete al canal. Para nosotros es muy importante y siempre nos motiva a hacer videos de mayor calidad y más interesantes. Abdullah, Majid y Murad, los hermanos de Solimán, ejecutados por su padre. El harén de Topkapi en las primeras décadas del siglo XVI no es solo seda, susurros y el humo de los narguiles. Es, ante todo, el centro del juego más arriesgado del mundo, donde la apuesta es el trono más grandioso del orbe, y la derrota no significa la pérdida de dinero, sino el leve crujido de un cordón de seda en el cuello. Solimán el Magnífico ascendió a ese trono en 1520, aparentemente siguiendo todas las reglas. Era el hijo mayor superviviente, pero superviviente es aquí la palabra clave. Su camino al poder fue allanado con una eficiencia escalofriante. 3 de sus hermanos, Abdullah, Majid y Murad, no vivieron para ver ese día. No fueron víctimas de una abstracta crueldad sultánica, sino de la lógica concreta y afilada de su padre, Selim I, apodado el Severo o el Cruel, no solo por su carácter feroz, sino por su enfoque sistemático del problema de la sucesión. Selim reinó poco tiempo, solo 8 años, pero logró convertir el imperio en un gigantesco campamento militar y conquistar Egipto. Él mismo llegó al poder, literalmente abriéndose camino a través de los cadáveres de sus hermanos y de su padre, el sultán Bayaceto II. La paranoia nacida en tales condiciones no es un diagnóstico, sino una deformación profesional. Sus hijos mayores murieron de muerte natural, pero los 3 más jóvenes cayeron bajo la rueda de su cálculo pragmático. El mayor de este trío condenado era el Shehzade, príncipe Abdullah. Ya había salido de la infancia, había recibido educación en la escuela palaciega del Enderun e incluso había probado el sabor del poder. Fue enviado como gobernador a una de las provincias de Anatolia, probablemente a Konya. Era el trampolín estándar para un príncipe: gobernar, aprender, crear su propia red de conexiones. Pero en el Imperio Otomano, tener tus propias conexiones es el primer paso para ser considerado peligroso,
especialmente cuando el padre libra una guerra total en el este contra la Persia chiita. Alrededor de Abdullah, hijo de una concubina quizás de origen persa o caucásico, comenzaron a tejerse rumores. Se susurraba que simpatizaba con los rebeldes chiítas contra los que Selim luchaba a muerte. Los eunucos informaban, los visires que querían apostar por otro pretendiente murmuraban. En 1514, la orden alcanzó a Abdullah. Fue ejecutado, no con una espada en la plaza, sino silencioso, a la manera real, por estrangulamiento con un cordón de seda. El siguiente fue Majid, a veces llamado Mahmud. Su historia es la trama perfecta para un thriller político con elementos de drama familiar. Se dice que era amado por la propia Valide Sultán, madre de Selim y abuela de todos los príncipes, Aishe Hafsa, y se rumoreaba que ella veía en él una alternativa a Solimán. Majid, ya no un niño, posiblemente comenzó a establecer vínculos entre la oficialidad jenízara, descontenta con las interminables campañas del cruel sultán. Para Selim, esto fue una señal de alarma. ¿Una rebelión, inspirada por su propio hijo y quizás apoyada por su madre? La mayoría de las crónicas hablan de una ejecución en 1518, pero aquí la historia se resquebraja. Algunos investigadores modernos, al indagar en los registros, encuentran extrañas inconsistencias. Una epidemia de peste diezmaba entonces al ejército y a la capital. ¿Es posible que Majid fuera simplemente una de sus víctimas y que el mito de la ejecución surgiera más tarde para justificar la crueldad de Selim o, por el contrario, para atribuirle una muerte natural? Esta incertidumbre es parte de las reglas del juego. En un mundo donde cualquier muerte de un príncipe es política, incluso la enfermedad se convierte en una herramienta de propaganda. El más joven, Murad, era casi un niño cuando la rueda de la historia lo arrolló a él también. Tendría unos 11 años. No tuvo tiempo de convertirse en gobernador ni de intrigar con los jenízaros. Simplemente vivía en el harén, alumno de sus tutores y juguete en manos de los eunucos. Pero Selim estaba haciendo balance. Su heredero, Solimán, ya había sido designado y aguardaba su turno en Manisa. Pero, ¿qué hacer con los jugadores de reserva? Incluso un niño de 11 años podía convertirse en unos años en un estandarte para los rebeldes descontentos con el reinado del nuevo sultán. La ley que permitía eliminar a rivales potenciales por la estabilidad del Estado no conocía límites de edad. El sultán ordena, para salvaguardar la dinastía, estrangular a Murad. No fue un arrebato de ira, sino un acto administrativo, frío, el final de una verificación de la pureza de las filas dinásticas. Los destinos de estos tres son como tres escenarios diferentes de una misma tragedia. Abdullah, el príncipe sospechoso de deslealtad política. Majid, el favorito convertido en víctima de las intrigas palaciegas. Murad, el niño inocente, eliminado como un riesgo potencial. Sus historias son el cimiento sangriento sobre el que se erigió la edad de oro de Solimán. El propio Solimán, al ascender al trono, aprendió esta lección demasiado bien. Sus propios hijos, Mustafa, Mehmet y Bayaceto, más tarde repetirían el destino de los hermanos del sultán, cayendo en la lucha por el poder, instigada ya por su padre y la poderosa Hürrem Sultán. Un giro interesante lo aporta la historiografía moderna. Cada vez más estudiosos recuerdan con cautela, no podemos estar absolutamente seguros de la ejecución de cada uno de ellos. Las crónicas otomanas se escribían con un propósito determinado, mostrar la determinación y el control del sultán. Morir de peste o de viruela en aquella era algo cotidiano, pero reconocer que un príncipe murió de enfermedad significa mostrar la vulnerabilidad de la dinastía. Declarar una ejecución, en cambio, demuestra la fuerza y el control despiadado del gobernante. Así nacía el mito, mezclándose con la realidad. Que fueran ejecutados o murieran de muerte natural no cambia lo principal. En el campo político de la dinastía otomana estaban condenados a desaparecer. Sus tumbas silenciosas, medio olvidadas, no son solo el recuerdo de tres niños, son monumentos mudos al propio sistema, donde el precio de la grandeza de uno se pagaba con las vidas de muchos. Uveis, el hijo no reconocido de Selim de una concubina desconocida.
Permítanme contarles la historia de un hombre que no existió, o más bien, existió. Carne, sangre, aliento, pero a los ojos del Estado, en las crónicas, en la memoria de la dinastía, se disolvió como el humo sobre el Bósforo al amanecer. Su nombre era Uveis, y su mayor salvación fue que oficialmente no fue reconocido como hijo del sultán. Mientras su medio hermano mayor, Solimán, se preparaba para ser el Magnífico, y sus otros hermanos, Abdullah, Majid, Murad, ya veían en los espejos el reflejo de futuros sultanes, Uveis existía en una extraña zona gris. Era un fantasma en la corte, hijo de Selim el Severo y una concubina de un estatus tan bajo que no solo se olvidó su nombre, sino que al parecer nunca llegó a registrarse. Ella era una hadie, una sirvienta, una de las cientos de sombras que se deslizaban por los corredores del harén. Tras el parto, según los rumores, simplemente fue expulsada, y Uveis se quedó, un niño sin madre, un príncipe sin título, un Shehazade sin sanyakado. En 1518, un embajador veneciano informa sobre un niño de unos 7 años mantenido en aislamiento. Describe a un pequeño con una mente inusual y una complexión robusta. Pero Selim actúa de manera atípica. No envía al verdugo. En su lugar, aplica una ejecución astuta, casi burocrática. Borra a Uveis de la lista dinástica. Al niño se le declara hijo de otro hombre, quizás de algún funcionario o incluso de un liberto. Fue un movimiento genial en su crueldad. Uveis está físicamente vivo, pero legalmente ya no es un Shehazade. No tiene derechos al trono. Es nadie. Un cero. Un espacio vacío. Imaginen esa dramaturgia absurda. En el Palacio Viejo, ese almacén de esposas retiradas y príncipes innecesarios, vive un niño. Escucha cómo la guardia se inclina respetuosa ante su medio hermano Solimán. Es posible que incluso comprenda que comparte su sangre paterna, pero mientras Solimán recibe educación de las mejores mentes del imperio y gobierna una provincia, Uveis aprende a ser invisible. Su principal habilidad es no llamar la atención. ¿Qué fue de él después? Las crónicas otomanas guardan silencio. La realidad, como suele ocurrir, es más prosaica y trágica. Los historiadores modernos, que pacientemente ensamblan el rompecabezas de registros dispersos, sugieren que Uveis aún vivió durante el reinado de su medio hermano Solimán, no como príncipe, sino como un funcionario menor en alguna provincia remota. Observó cómo se desarrollaba el gran drama de su familia, el ascenso de Hurrem, la ejecución de Mustafa, las interminables intrigas, y comprendió que su mayor bendición fue la ausencia. Ausencia de reconocimiento, de ambición, de oportunidad. Su falta de reconocimiento se convirtió en su cota de malla. Fatma Sultán, la primera hermana. Entre las hijas de Selim el Severo, hubo una que desde el principio siguió todas las reglas del juego: Fatma Sultán. Su biografía es un manual de supervivencia e influencia en el siglo XVI. Si su hermano Solimán fue el sultán magnífico, ella fue un activo diplomático brillante, costoso, reutilizable y tremendamente eficaz. Cuando su padre, Selim, ascendió al trono, comenzó el juego habitual para los otomanos. Los hermanos de Fatma, sus tíos y sobrinos, todos eran material de desecho en la lucha por el poder. Para ella, como mujer, el camino era otro. Su nombre se convirtió en un peón de primera categoría, movido por el tablero de ajedrez del imperio, que finalmente comenzó a mover sus propias piezas. El primer matrimonio de Fatma no fue el comienzo de un hermoso cuento, sino un cruel prólogo a una vida llena de decepciones. La casaron con Mustafa Pachá, sanjacado de Antalya. La fecha de la boda oscila entre 1524 y 1530. Los historiadores discuten, pero para Fatma la esencia era la misma. La exiliaron bajo el sol de Antalya con un hombre que no la deseaba. Sakaoglu revela detalles impactantes. El matrimonio fue un desastre desde la primera noche. Mustafa Pachá no ocultaba sus preferencias. Le interesaban los jóvenes muchachos, no la hija del sultán.
Fatma no era una esposa, sino un escudo viviente para encubrir a un alto pachá. La negligencia fue tan flagrante que ella escribió una carta desesperada. Aquí la historia da un giro. Sakaoglu afirma que le escribió a su padre, pero su padre, el sultán Selim I, llevaba ya 10 años muerto. Es probable que suplicara a su hermano, Solimán. El hecho es que su grito de ayuda fue tan fuerte que quedó registrado en las crónicas. El resultado final, el divorcio. Su primera experiencia terminó en una humillación pública. La devolvieron a Topkapi, pero ahora era una sultán divorciada con la reputación manchada. El segundo acto de su drama personal comenzó en 1552. Tras largos años en la sombra, fue arrojada de nuevo al proscenio de la política, casándola con Kara Ahmed Pachá, un poderoso visir que pronto sería gran visir. No fue un matrimonio por amor, sino una transacción. Fatma, ya una mujer entrada en años, se convirtió en moneda de cambio en el juego de clanes. Pero su nuevo estatus de primera dama del imperio duró poco, solo 3 años. En 1555, Kara Ahmed Pachá fue ejecutado por orden de su propio hermano, Solimán. La causa oficial, corrupción. La causa real, un golpe palaciego. Rustem Pachá, su ambiciosa esposa, Mihrimah Sultán, y la todopoderosa Hurrem Sultán urdieron una conspiración. Necesitaban el cargo de gran visir para Rustem, y Fatma con su marido eran un obstáculo que eliminaron. Su segundo marido subió al cadalso y ella volvió a ser viuda, esta vez viuda de un traidor deshonrado. Y aquí la historia de Fatma da un giro surrealista. Aparecen datos sobre un posible tercer matrimonio, y no es un matrimonio con un poderoso pachá. Su nuevo pretendiente habría sido Hadim Ibrahim Pachá. La palabra clave es Hadim, no es un nombre, sino un título, eunuco. Imaginen el escándalo, la hija de un sultán, hermana del padishá, desposando a un sirviente castrado. Pero, ¿y si no fue un matrimonio, sino una genial y desesperada intriga? Sakaoglu sugiere que pudo ser una unión ficticia. Quizás casarse con un eunuco, un amigo para el otro mundo, era la única manera de que Fatma obtuviera libertad de movimiento, por ejemplo, para realizar la peregrinación a la Meca, escapar del sofocante harén. ¿O fue un intento de ponerse a salvo volviéndose absolutamente inútil desde el punto de vista político y, por tanto, poco interesante para los conspiradores? En cualquier caso, es un gesto de absoluta desesperación o de un cálculo increíble. Incluso su muerte se envuelve en contradicciones. Murió antes de la ejecución de su segundo marido en 1555, consumida por la vergüenza, o le sobrevivió 15 años, arrastrando una existencia mísera. Los historiadores no se ponen de acuerdo. El lugar de su entierro también es controvertido. Su cuerpo se convirtió en símbolo de su vida, perdido entre mundos, sin pertenecer a nadie. No dejó hijos. Su único legado material es la mezquita que lleva su nombre cerca de Topkapi, que según algunos datos ella misma mandó construir. Las piedras la sobrevivieron. Su historia no es la de una poderosa sultana, es la historia de una mujer que fue utilizada 3 veces como instrumento, primero para cubrir una vergüenza, luego como peón en una conspiración, y finalmente, quizás, como objeto de una ficción escandalosa. Hatice Sultán, la hermana benefactora. En la familia de Solimán había una hermana cuyo nombre se ha convertido en sinónimo del mayor y sí de la historia. Hatice Sultán. Si la historia de su hermana Fatma es la del cálculo frío, la vida de Hatice es una tragedia clásica. Romance, poder, un banquete sobre las ruinas y un siniestro silencio final. Su primer matrimonio con Iskender Pasha fue un destello, como una toma fallida. El Pasha desapareció rápidamente, dejando a la joven viuda en las estancias de su madre. Y es aquí cuando entran en escena su hermano, el sultán Solimán, y su aliado más cercano, un hombre llamado Pargali Ibrahim, un esclavo bosnio que se convirtió en el mejor amigo del padishá, su mano derecha, su gran visir, y así comienza la leyenda.
Según la versión canónica, popularizada por las series de televisión, en 1524 tuvo lugar la boda del siglo. El sultán entregó a su amada hermana a su mejor amigo. No fue un matrimonio, fue un himno a los sentimientos humanos por encima de las convenciones. Ibrahim, un hombre sin sangre real, recibía como esposa a la mismísima princesa. La ceremonia duró 15 días. Imaginen la escala. El imperio se detuvo durante una semana para celebrar. El dinero fluyó como un río. En las plazas se sacrificaron miles de bueyes. Se repartieron toneladas de trigo y miel. No era una boda, era una demostración de poder y favor. Pero cada demostración así tiene su reverso. Los genízaros, observando el espectáculo, registraban con recelo cada moneda gastada. La opulencia de Ibrahim comenzó a acumularse en su memoria como un pagaré. A los recién casados no les regalaron una casa, sino un palacio entero, en el corazón mismo del poder, frente a los muros de Topkapi. Parecía la cima, la idílica absoluta, un hermano sultán, un marido visir, amor e influencia. Pero en el Imperio Otomano, la cima es el punto más peligroso del mapa. Desde allí solo hay un camino. Ibrahim Pachá crecía en poder, sus títulos se multiplicaban y su arrogancia, o confianza según el punto de vista, se hacía proverbial. Y entonces llegó el año 1536, una de las noches más frías de la historia otomana. Ibrahim, el amigo leal y el temible visir, fue invitado a cenar al palacio. Según una versión, para la conversación tradicional previa al Ramadán. Tras la comida, lo llevaron a una sala de descanso. Allí lo esperaban los guardias mudos con un cordón de seda. La orden era precisa y despiadada. Ejecución, sin esperar al amanecer. Así terminó la carrera del visir más poderoso. ¿Y qué pasó con Jatise? Y aquí la historia se resquebraja, porque este hermoso y dramático argumento, el matrimonio entre la hermana y el favorito, los historiadores ahora lo examinan minuciosamente como investigadores en la escena de un crimen. No hay pruebas directas. Las crónicas otomanas de la época describen con detalle esa fastuosa boda de Ibrahim en 1524, pero no nombran a la novia. Callan los diplomáticos venecianos, normalmente enterados de cada suspiro en el harén. El nombre de Jatise emerge sólidamente solo siglos después, como si fuera una brillante inserción literaria en el texto histórico. ¿Qué sabemos con certeza? Jatise tuvo 2 hijas, sobrevivió a Ibrahim y murió en el anonimato después de 1536, encontrando su último descanso junto a su madre, no junto a su marido. Su vida es como un pergamino cuya capa superior y colorida se desprendió con el tiempo, dejando al descubierto el lienzo más opaco pero más sólido de la realidad. Entonces, ¿fue ella la mujer cuyo matrimonio se convirtió en símbolo del ascenso y la caída de Ibrahim? ¿O su historia fue otra, y la leyenda simplemente encontró la imagen más adecuada, la más trágica? Esto ya no es una cuestión de archivos, es una cuestión de nuestra elección. Es un argumento donde el amor de un hermano por su hermana y su amigo choca con el frío cálculo de un autócrata para quien el Estado, al final, siempre es más importante que los lazos personales. Jatise Sultán, voluntaria o involuntariamente, quedó para siempre en este drama, como un fantasma en los lujosos aposentos del Palacio del Hipódromo, que quizás no fue su hogar, pero que sin duda se convirtió en monumento a su mito. Beyhan Sultán, la hermana en la sombra de las intrigas. Si Fátima fue el genio diplomático del sistema, su hermana menor, Beyhan Sultán, se convirtió en su antípoda rebelde. Su historia no trata de alianzas sutiles y fundaciones benéficas, trata de furia, escándalo público y una venganza fría, extendida durante décadas. Fue dada en matrimonio a Ferhat Pachá, un hombre cuya reputación lo precedía. Historiadores como Harold Lamb escribirían más tarde sobre él de manera lacónica y contundente. La ferocidad era parte de su naturaleza. No se trata de una crueldad doméstica, es la ferocidad de un guerrero, de ambiciones que no conocían límites. Ascendió al puesto de tercer visir, se convirtió en parte del cerebro del imperio,
Y al parecer, Beyhan vio en esa misma ferocidad no un defecto, sino su esencia. No solo aceptó a este hombre, se identificó con él. Él se convirtió en su arma, su apuesta en el gran juego. Y esa apuesta fracasó. Ferhat Pachá ofendió de alguna manera a su hermano, Solimán. No de cualquier manera, sino lo suficiente como para que se cirniera a la sombra del desfavorecimiento. En este momento, Beyhan hace lo que hacían todas las sultanas. Acude a su madre, la valide Aishe Hafsa, usándola como el principal canal de influencia hacia el corazón del sultán. El sistema funcionó, la primera vez. Solimán, respetando a su madre, perdonó a su cuñado. Pero la ferocidad de Ferhat Pachá resultó más fuerte que su instinto de supervivencia. En el otoño de 1525 volvió a traer la ira del padishá, esta vez de manera fatal. El veredicto fue breve e inapelable. Ejecución. Para Solimán era una purga de rutina, la eliminación de un elemento impredecible. Para Beyhan fue un apocalipsis personal. Aquel a quien había protegido, de quien se había sentido orgullosa, a quien quizás amó, fue destruido por orden de su propia sangre. Y aquí ocurre la ruptura del patrón que estremeció a sus contemporáneos. La princesa otomana no inclinó la cabeza, no aceptó un nuevo y consolador matrimonio como señal de reconciliación. Declaró la Guerra Fría. Primero, un rechazo firme y demostrativo. Ninguna negociación para un nuevo esposo, ninguna participación en la vida palaciega. Partió de Estambul hacia un exilio voluntario. No fue solo una retirada, fue un portazo estridente, ensordecedor, escuchado en todos los corredores de Topkapi. Pero el clímax llegó después, en un encuentro casual. Imaginen la escena, los aposentos de la valide, la madre intentando ser un puente entre sus hijos, y Beyhan mirando a los ojos al mismísimo Solimán el Magnífico, señor de 2 continentes, pronuncia lo que equivalía a una traición a la patria. Una frase que se grabó en la historia con su crueldad gélida y afilada. Espero llevar luto nuevamente pronto, esta vez por mi hermano. No fue solo un insulto, fue una maldición ritual. Ella, la hermana, deseó públicamente la muerte del sultán, en una sociedad donde por una mirada equivocada te enviaban a la muerte. No la ejecutaron, no la encarcelaron. ¿Por qué? Quizás funcionó el escudo del amor maternal de Aishe Hafsa. Quizás Solimán en lo más profundo entendió que había cruzado una línea al ejecutar a su esposo, y esta explosión de furia era el precio a pagar. O quizás matarla habría significado reconocer la fuerza de su golpe. Fue más fácil fingir que ella ya no existía. Paradójicamente, esta mujer, que juró luto eterno, más tarde se volvió a casar, con Mehmed Pasha. Dio a luz a una hija, Ismihan. Pero eso ya no fue una historia de poder o pasión. Fue la vida privada de una mujer que ya había interpretado su principal papel público hasta el final. Murió en su palacio, sin regresar nunca a la corte de su hermano, mucho antes de 1559. Se desconoce si alguna vez se reconciliaron. Su rebelión no quebró el sistema, simplemente demostró que incluso en la jaula dorada de una dinastía puede nacer un espíritu que prefiera arder en la llama de su verdad que consumirse lentamente en un rincón sobre cojines de terciopelo. Su silencio tras el escándalo fue más elocuente que cualquier intriga. Era el silencio de un frente irreconciliable. Shah Sultán. La historia de Shah Sultán no es sobre seguir el protocolo a la perfección, es sobre escándalo, principios y una búsqueda espiritual que la llevó mucho más allá de las alfombras del palacio. Su biografía se asemeja no a una crónica oficial, sino a una intrincada trama con un tercer acto inesperado, donde en lugar de un nuevo esposo aparece un sheikh sufí. Imagine el guión estándar para una princesa otomana,
un matrimonio de conveniencia con un hombre en el poder. Para Shah, este guión se escribió 2 veces. Primero la casaron, o solo planeaban casarla, con Lutfi Pasha, cuando éste era apenas un Sanjak Bey, un administrador prometedor en la periferia. Era una opción modesta pero segura. Sin embargo, el destino, o más precisamente, su hermano Solimán, reescribió el borrador. En 1539, Lutfi se convirtió en gran visir, el segundo hombre del imperio, y entonces el matrimonio con la hermana del sultán se transformó de una recompensa para un funcionario regional en un punto clave del programa para fortalecer la lealtad en la cúspide. Shah Sultán se convirtió en la esposa del hombre en cuyas manos estaba el poder ejecutivo sobre millones. Parecía el punto culminante de una carrera, tanto para ella como para él. Pero Lutfi Pasha poseía no solo un genio administrativo, sino también una crueldad aterradora. La historia que destrozó este matrimonio es tan colorida que hasta los cronistas más sobrios nos la han transmitido. En 1541, en Estambul, capturaron a una mujer corrupta. El visir, fiel a la letra de la ley o a su monstruosa interpretación de la Sharia, emitió un veredicto: muerte de la forma más cruel posible. No fue solo una ejecución, fue un teatro del terror, de la humillación, que violaba todas las reglas no escritas de la decencia, incluso para el severo siglo XVI. La noticia, como un virus, penetró instantáneamente los muros del harén. Los eunucos, esos principales mensajeros de los chismes y verdades palaciegas, informaron a Shah Sultán. Y aquí ocurrió lo increíble. La princesa no asintió diciendo: «El visir tiene razón, así les debe ser». Ella convocó a su marido a una conversación. No rogó, sino que exigió explicaciones. Y cuando Lutfi Pasha, obstinado, declaró que seguiría castigando así, Shah no pudo contenerse. Los historiadores han transmitido sus palabras textualmente: «Eres terco, cruel y grosero». En aquel momento, para Lutfi Pasha, el mundo se derrumbó. Él era el gran visir, el representante del sultán en la tierra. ¿Y su esposa, una mujer, se atrevía a llamarlo grosero? Según una versión, la furia lo cegó tanto que agarró una maza de hierro y se lanzó contra su cónyuge. Ese fue el final. Los eunucos y sirvientas que custodiaban el sagrado espacio de la sultana, sin dudarlo, expulsaron al primer ministro del imperio. Lo echaron físicamente. Cuando informaron de esto a Solimán, su reacción fue rápida y clara. No porque fuera un gran humanista, sino porque la ofensa infligida a su hermana era una ofensa a la propia dinastía. Lutfi Pasha fue destituido al instante. El matrimonio disuelto. Así, Shah Sultán, arriesgando su vida, con una sola conversación, hizo caer al segundo hombre más importante del Estado. ¿Y qué pasó después? Otra en su lugar habría esperado un nuevo marido conveniente, el siguiente pachá. Pero Shah eligió un camino diferente. El mundo de la política y los matrimonios de conveniencia, para ella, terminó en las puertas de sus aposentos, de donde habían expulsado al visir violento. Su vida dio un giro brusco, de la política a la mística. Se acercó al sheik de una orden sufí, Merkez Efendi. Los historiadores aún discuten: ¿fue él su guía espiritual o, según los rumores, su esposo secreto o incluso abierto? La diferencia de edad era enorme, lo que hace esta historia aún más enigmática. Quizás la atrajo no la pasión carnal, sino la espiritual. Construyó una casita a las puertas de la residencia de los derviches, sumergiéndose en prácticas y reflexiones tan lejanas del ruido del diván y las intrigas del harén. Su legado no está en sus hijos, aunque su hija Esmihán vivió su propia vida, ni en alianzas políticas. Está en la piedra y en los bienes de Abices. La mezquita en Eyüp,
construida por el propio Sinan en 1556, la madrasa, la escuela. Esto ya no era caridad para consolidar el poder, sino piedad sincera. Murió en 1572, habiendo sobrevivido tanto a su hermano el sultán como a su propia juventud tumultuosa. No la enterraron junto a su marido o su sheikh, sino en el punto más prestigioso y dinástico, junto a la tumba de su padre, Selim el Severo. Shah Sultán recorrió un camino que la llevó de ser un instrumento de la alta política a ser una persona que condenó públicamente esa política, de esposa del gran visir a discípula de un sheikh sufí. Su historia es un ejemplo raro para aquella época de cómo los principios y la búsqueda espiritual resultaron ser más fuertes que los ascensos profesionales y la conveniencia estatal. No solo se casó y tuvo hijos, salió del sistema cuando éste dejó de corresponderse con su código interno.